Buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día teníamos pensado hablar sobre el tema de la Sala de lo Constitucional y en particular de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Habíamos invitado, ¿se acuerdan?, a las magistradas y al magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo para continuar el tema, pero no aceptaron, están bastante ocupados. Por lo tanto, tenemos un tema diferente y vamos a entrar en todo un proceso sobre el tema político que vamos a estar abordando desde hoy y para las próximas semanas. Álvaro Ortiga, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Es un gusto estar contigo y con los colegas acá en el estudio y con los televidentes ahí al otro lado de la cámara para conversar un poco sobre lo que tú decías, ¿verdad? Cómo estamos en la coyuntura electoral, que de seguro ya la gente se está interesando más porque, claro, estamos un poco más de un mes de la convocatoria ya oficial, aunque la campaña haya comenzado. Correcto. Giovanni, muchas gracias por estar por primera vez con nosotros aquí en el programa. Es un placer tenerte. No, el placer es mío estar con tu audiencia que seguramente está muy interesada en este tema de lo político electoral, que al final es muy decisivo en el desarrollo de la vida nacional y en lo que viene pues de inmediato. No vamos a decidir qué fuerza política y qué candidato es el que va a tener la mayor responsabilidad en la conducción del país. Por lo tanto, es un problema grave y serio pues en el que estamos, ¿no? Aunque a veces tenga tintes macundianos la campaña, ese es bastante normal, ¿verdad? Claro. Un poco de cultura municipal que aún tenemos los salvadoreños, pero en el fondo es uno de los temas más delicados de nuestra vida en general como sociedad, la elección de la fuerza política y de la persona que todos, que la sociedad elige para que dirija el rumbo del país, pues. Bienvenido también, Juan Ramón, por primera vez a este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar contigo, Luis, Álvaro, Giovanni. Estaba recordando que yo creí que era 360 grados, pero es 361, ¿verdad? Correcto. Porque 360 era llegar al mismo lugar. Exacto, y como los cambios siempre son procesos, siempre decimos vamos avanzando, aunque sea poco a poco, ¿verdad? Claro. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Gracias. No. Bueno, si comenzamos contigo, Álvaro, ¿cómo resumirías tú la situación política actual con miras hacia las elecciones de febrero próximo? Si quisiera encontrar una palabra que nos resumiera, digamos, todo el contenido político, que no solamente es lo electoral, pero que está incluido, pienso que podríamos hablar de incertidumbre. No sabemos, no hay suficiente claridad de cuál será la evolución del país en términos generales del funcionamiento del sistema político, del funcionamiento de las instituciones, de las relaciones entre ellas. Y tampoco podríamos decir, lo cual no quiere decir que sea malo, al menos en el aspecto electoral, el hecho de que no podamos tener una idea de quién va a ganar las elecciones, sino que por lo que dicen las encuestas aparece más bien un escenario de probable segunda vuelta, de no saber exactamente quiénes irían a la segunda vuelta y quién ganaría en una segunda vuelta. Digamos, esa incertidumbre hasta cierto punto es positiva porque le mete cierta competencia a las elecciones y las elecciones necesitan eso, ¿verdad? Si ya supiéramos con anticipación quién va a ganar, incluso podría haber gente que decidiría, bueno, entonces ¿para qué voy a ir a votar si de todas maneras ya sabemos quién va a ganar? Pero el hecho de que no esté claro el panorama electoral tiene esa bondad, digamos. No tiene esa bondad que no esté claro el funcionamiento más a largo plazo del sistema político, de las medidas que deban tomarse posteriormente a las elecciones. Eso no tiene nada de bondad. Ahí deberíamos de tener una mayor certidumbre. Pero en el tema electoral sí que es bueno que no tengamos certidumbre porque mete, digamos, esa competencia y obliga a los candidatos a tener que precisar cuáles son sus promesas de campaña, qué es lo que van a ofrecer. Desde ese punto de vista, digamos, la incertidumbre en materia electoral que reflejan las encuestas
aun cuando hayan ciertos patrones que se han mantenido, por ejemplo, que aun cuando hay 6 candidatos, 3 son los que tienen más probabilidades, digamos, eso ya es una constante prácticamente de todo el año, desde hace rato, desde hace meses, se viene hablando de que son 3 los principales partidos o candidatos los que tienen las probabilidades reales de ganar una elección. También las posiciones más o menos semejantes, ya con variaciones de quién está arriba, quién está abajo, si Norman Quijano o Sánchez Serén, dependiendo de la encuesta, del momento que se hizo la encuesta, pero normalmente son ellos dos los que aparecen arriba y luego le sigue el Movimiento Unidad y su candidato Tony Saca, ¿verdad? Lo que varía es que tanto se aproxima o se aleja de los otros 2 candidatos y si va a tener la posibilidad de ir a una segunda vuelta, forzar una segunda vuelta, desplazar a uno de los otros 2 del segundo lugar y forzar a una segunda vuelta, o simplemente utilizar su capital electoral para que en una segunda vuelta él pueda negociar ciertos apoyos a cambio de ciertas concesiones por parte de alguno de los 2 candidatos. Entonces, digamos, esa es una tendencia que más o menos está establecida, no quiere decir que no pueda variar. Pero en general, repito, esta cierta incertidumbre de quién podría ser el próximo presidente, a mí me parece que es positiva, ¿verdad? Esa sería, digamos, mi primera introducción al asunto. Ok. Giovanni, ¿cuál sería tu apreciación general de cómo está la situación político-electoral, llamémosle así, con miras a febrero del próximo año? Sí, coincido en general con la visión que ha planteado Álvaro al haber encerrado esto en el concepto de incertidumbre en este momento. Y por una razón muy particular, incertidumbre en el sentido de que voy a intentar en una síntesis bien apretada hacer un pequeño recorrido con unos antecedentes, me estoy refiriendo a encuestas, para sostener que lo que ahorita hay es un triple empate técnico entre los 3 principales contendientes, Tony Saca, Norman Quijano, el profesor Sánchez Serén. Siendo esto de una situación de triple empate en esta zona de margen de error de las encuestas, pues, donde aparece a veces arriba Norman Quijano, a veces arriba el profesor Sánchez Serén, casi siempre en segundo o tercer lugar Tony Saca, a veces por décimas, ¿verdad? Pero las diferencias entre uno y otro, en, digamos, las tendencias generales que yo he visto en las encuestas, no pasan de 2 puntos, 2 puntos y medio, lo que está dentro del margen de error de las encuestas. Bueno, este resumen es el siguiente. En 2012, en marzo, el FMLN, que venía de ganar una elección presidencial, tiene un descalabro electoral, pierde sus bastiones más importantes municipales en el Gran San Salvador, pierde alcaldías, recibe un claro voto de castigo de simpatizantes y militantes y de aliados. Arena tiene una importante victoria electoral en 2012 y pasa de nuevo a ser la primera fuerza política, ¿verdad? Los porqués dejémoslos ahorita para en otra ocasión, pero eso es lo que sucedió. El FMLN perdió la elección legislativa y municipal de marzo de 2012, Arena pasó a ser la primera fuerza política. En agosto de ese mismo año, Norman Quijano prácticamente anuncia su candidatura, ya queda claro que él va a ser el candidato, montado en la ola de victoria que había tenido al ganar la alcaldía de San Salvador en reelección, ¿verdad? Se anuncia, queda claro que él es el candidato, en agosto sí, y tiene una ventaja de 40 puntos sobre su perseguidor, ¿no? Sánchez Serén, que también queda claro que va a ser el candidato a esa misma altura de agosto, profesor Sánchez Serén del FMLN, pues arranca con una carga de opiniones negativas que los especialistas en encuestas saben que es prácticamente imposible de remontar. Una carga semejante de opiniones negativas, ¿no? Bueno, entonces parecía bastante seguro que Arena, siendo la primera fuerza política, habiendo tenido esa victoria electoral
y con un candidato montado en una cresta de victoria recién obtenida, con tal cantidad de números a favor, según los sondeos de aquel momento, pues iba a ganar Arena con mucha facilidad la elección. Pero hay un fenómeno, empieza a hablarse, meses adelante, empieza a hablarse de la tercera opción. No creo ser inmodesto al decir que en mis columnas en la prensa gráfica fue uno de los primeros al hablar de la posibilidad, ¿verdad?, de la emergencia de una tercera opción en esta campaña. Y al empezar a hablarse de la tercera opción y de la candidatura de Tony Saca, la cosa empieza a cambiar. De tal manera que para diciembre de 2012, enero de 2013 de este año, hay una variación muy importante. Norman Quijano había caído 30 puntos de cómo había empezado. Yo recuerdo, Luis, estuvimos en una, no sé si Álvaro también, estuvimos en un almuerzo de columnistas, donde ese día... De la prensa gráfica. Sí, ese día salió una encuesta, que confirmaba esa caída estrepitosa de Norman. No es que era la primera vez, sino que confirmaba la tendencia de esa caída, que para enero ya era de 30 puntos. Norman había caído, por lo tanto estaba estrechándose la brecha con el FMLN, y en febrero se lanza la candidatura de Tony Saca. En ese panorama de Sánchez Serén creciendo y Norman Quijano Arena bajando, el FMLN subiendo. Por ahí, por febrero, al lanzarse la candidatura de Tony Saca, en abril, la encuestadora del diario de hoy, JBS, Javes, pues, da a conocer una encuesta donde reporta un triple empate técnico, por primera vez. Un triple empate entre los candidatos. Y exactamente no era un triple empate, porque era, a ver si lo recuerdo bien, era 30 puntos Sánchez Serén, 29 puntos Norman Quijano, 28 Tony Saca y Sánchez Serén 25. Ese era casi un triple empate, pero reportaba 5 puntos abajo a Sánchez Serén. Eso fue en abril, a finales de abril de este año. A finales de mayo, 3 meses después, también JBS, el diario de hoy, reporta el triple empate ya completo. Entre los tres había un punto de diferencia. Estaba arriba ya Sánchez Serén, después Norman Quijano y después Tony Saca. Pero las diferencias eran de un punto. En mayo, ese mismo mes de mayo que se reporta ese triple empate, la UCA ha dado una encuesta atípica, donde Sánchez Serén tiene 35, Salvador Sánchez Serén 35, Tony Saca 28, y quien se ha caído al tercer lugar es Norman Quijano con 24. Esto según la UCA. Estábamos en la encuesta de Javes del diario de hoy, hay una consistencia de números, puesto que esa encuesta lo que hacía era confirmar con bastante consistencia las tendencias, no los números, sino las tendencias de las otras encuestadoras. Pero hace poco, quizá un mes casi, este panorama ya asumido, aceptado por todos los analistas de la existencia de un triple empate, de lo cual se escribió bastante, lo rompe una encuesta Mitofsky, que dice Saca está en realidad muy abajo, con 14 puntos. Arriba Norman Quijano y 4 o 5 puntos abajo Sánchez Serén. Entonces se rompe esa del triple empate como idea, y por supuesto la gente del Partido Arena promueve mucho esta idea de que no existía el triple empate, de que algo pasó, hubo un error con estas encuestas de JBS, del diario de hoy, y con la de la UCA, algo pasó, alguien andaba ebrio, no sé qué habrá pasado, ¿no? Pero esas encuestas no existían,
y la verdad era que Mitofsky tenía razón, entonces que los números eran que Quijano estaba arriba, que Sánchez sería un poco abajo y que Tony Saca ya no tenía nada que hacer y que mejor se fuera a su casa. Te interrumpo un momentito ahí, Giovanni, vamos a un corte comercial y después nos das entonces el dato de las últimas encuestas para que podamos entonces terminar de amarrar ahí. Disculpen que me alargué un poco, me emocioné. No hay ningún problema. En un minuto estamos de nuevo con 361 grados.